Romanos capítulo 13. Lo titulamos el capítulo del ciudadano cristiano, un tema que es poco tocado, más bien es soslayado por muchísimos maestros bíblicos, predicadores, pastores. No les gusta tocar el tema de la ciudadanía, parece que es un nervio que duele, no bien lo tocan es como tocar el nervio de una muela. Sin embargo, está en la Biblia el tema, está en la carta a los romanos que estamos estudiando y considerando en estos viernes, y tenemos que tocarlo hoy. Romanos 13, abran la Biblia en ese capítulo, el capítulo del ciudadano cristiano, normas y directivas para el cristiano ciudadano de cualquier país. Y a ver quién lee los primeros 4 versículos, del 1 al 4 de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de gran parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. He aquí las palabras del apóstol Pablo. Como Pablo era un hombre bueno e ingenuo, cuando escribió esto estaba pensando en autoridades ideales, reyes, presidentes, que fueran justos, santos y buenos. Si Pablo se hubiera dado cuenta de cómo en los siglos siguientes iban a usar estas palabras de él, no las hubiera escrito nunca. Porque estas palabras sirvieron en primer lugar a la iglesia romana y a los emperadores romanos para erigirse como tiranos en Europa y obligar a todo el mundo a someterse ciegamente a la autoridad del rey y la autoridad de la iglesia. Porque ellos decían, vienen de Dios, y oponerse al rey o al príncipe o al marqués, al conde, al duque, o al papa, o al obispo, o al arzobispo, era oponerse a Dios. Y entonces estaba muy bien justificado perseguir, encarcelar y quemar en la hoguera al que se oponía a la autoridad del príncipe o del eclesiástico. Allá por el siglo VIII, IX de nuestra era, cuando el reino de Carlomagno, el gran rey francés, Carlomagno y el Papa de aquel entonces tuvieron un gran sueño, que era buen sueño después de todo. Ellos soñaron con una sociedad total. Soñaron que Europa fuera la cristiandad, y así le llamaron. Europa sería la cristiandad. Y en esta sociedad ideal, los ministros de la iglesia, sacerdotes, obispos, serían también funcionarios civiles. Y los funcionarios civiles nombrados por el emperador y los príncipes serían funcionarios religiosos. Y todo el pueblo se sometería de buen grado y toda Europa marcharía en progreso continuo bajo la bendición de Dios, del Papa y del emperador. Era un sueño que se repitió más de una vez a lo largo de la historia y que todavía existe en la humanidad una sociedad total, donde todos sean hermanos, donde todos obedezcan la misma ley, donde todos tengan la misma religión. Y ya desde entonces nació el concepto de que la religión es una herramienta formidable del gobierno. Todavía existe ese ideal. Los comunistas pensaron en una sociedad total, pero el sueño comunista se ha venido abajo. En el diario de hoy dice que Gorbachev está diciendo que ya hay que abandonar la ideología marxista porque está pasado de moda. Los socialistas, los anarquistas de España soñaron también con una sociedad de gente buena, donde los gobernantes fueran obedecidos.
Así que si Pablo hubiera pensado lo que iban a hacer con sus palabras, no las hubiera escrito. Porque todos estos hombres se apoyaron en Pablo para decir, la autoridad del rey tiene que ser obedecida. Y cuando España colonizó América, y el año que viene se van a cumplir 5 siglos del descubrimiento de América y de la colonización, España trajo 2 conceptos graníticos al Nuevo Mundo. Uno es, el rey tiene toda autoridad, y otro, la iglesia tiene toda la verdad. Y nadie tiene que oponerse, porque el que se opone al rey y a la iglesia está contra Dios y por lo tanto debe ser matado. Y un historiador hace este juicio melancólico para nosotros, los de Latinoamérica. En 5 siglos, América Latina no ha producido ningún teólogo que valga la pena, ni ninguna idea teológica que sirva para algo. Ha sido un pueblo cristiano muerto, por lo menos en intelecto y por lo menos en espíritu. No habían pasado 50 años del descubrimiento de América y ya había en México como 600 frailes, dominicanos, agustinos y franciscanos, que reportaban 5 millones de bautizados entre los mexicanos. Pero 2 siglos después todavía no habían ordenado a ningún sacerdote americano, nativo, todos los traían de España o de Portugal. ¿Por qué? Por una razón, eran indios. Y los que mandaban eran los europeos. Y la Iglesia Católica Romana, siguiendo siempre esta filosofía de que la autoridad dada por Dios, la Iglesia Católica Romana era un instrumento del gobierno español o del gobierno portugués, ya sea en la América de habla hispana o en la América de habla portuguesa, en Brasil. Pero un cronista de la época, ya como un siglo después de la conquista, dice una cosa que me gustó. Dice esto: los nativos, esto es los indios, mexicanos, centroamericanos, peruanos, todo, aprenden el latín mejor que los europeos y además son muy amantes de la música. Y los misioneros, que casi todos eran franciscanos o jesuitas o dominicanos, trajeron violines, trajeron guitarras, trajeron tambores, trajeron flautas y evangelizaron cantando, igual que nosotros. Evangelizaron América haciendo cantar a los indios, pero no les desarrollaron el intelecto. No les permitían estudiar la Biblia. Uno de los grandes misioneros dijo: no cometamos el error de enseñarles ciencia a los indios de América, y mucho menos la Biblia, porque por darle la Biblia a nuestro pueblo español es que se han producido tantos males y han nacido tantas herejías. Por eso es que en América Latina la Biblia es un libro desconocido. Durante 4 siglos la Iglesia Católica tuvo la exclusividad de la evangelización de América. Recién hace 100 años que se empieza a predicar el evangelio evangélico, o los evangélicos en América Latina. El primer hombre que predicó en español el evangelio fue el doctor Diego Thompson en Buenos Aires, que era un inglés, representante de la Sociedad Bíblica, que atendía una iglesia anglicana y empezó en su casa a predicar el evangelio en español a gentes de Buenos Aires. Fue la primera vez que se predicó el evangelio en español allá por 1860 y tanto. Pero realmente fue por 1890 y tanto, 100 años atrás, que empezaron a venir misioneros. Y uno de los mejores misioneros fue un francés, Pablo Besson, un bautista que fue a Buenos Aires también y que tradujo el Nuevo Testamento al español en la versión conocida como versión de don Pablo Besson. Y desde hace 100 años se canta y se predica el evangelio en español. Pero los primeros misioneros tenían esta mentalidad que la han tenido siempre los misioneros que fueron a todas partes del mundo. Europa es la que manda. Europa es la que impone su teología y su himnología. Y todos nosotros los que nos convertimos por obra de misioneros, americanos o ingleses, tuvimos que aprender los himnos que nos enseñaban ellos y la teología que ellos traían. Y nadie podía aportarse pero ni un tranco de pulga de lo que ellos enseñaban, porque lo echaban de la iglesia. Esta revolución musical
que ha recuperado para el pueblo evangélico el uso de la guitarra y el uso del bombo y el uso de los instrumentos típicos, es reciente, es de unos 25 o 30 años a esta parte. Allá por el siglo XVI y por el siglo XVII, Europa evangelizó la India, la China y el Japón, por la obra de los jesuitas principalmente y también de los franciscanos y los dominicanos. ¿Pero qué hicieron? Llevaron el evangelio a esos pueblos de una cultura tan diferente, de una mentalidad tan diferente, y los quisieron meter en el molde europeo. Los jesuitas hacían orar a los japoneses por el rey de Portugal. Y cuando llegaron a la India con su sistema de castas y con su gente tan educada y culta como había en la India, y les querían imponer la mentalidad española, pues los de la India se rebelaron. Se dice que cuando daban la hostia a los recién convertidos, y esos eran parias, intocables, porque la India, ustedes saben, tienen un sistema estricto de castas. Los brahmanes son los más elevados y los parias o intocables son los más inferiores. Se les llaman intocables porque no se los puede tocar. Si una persona de una casta superior toca un intocable, pasa a ser él también paria o intocable. Ese es el drama de la India, la desgracia de la India. Bueno, los primeros misioneros católicos, cuando daban la hostia a un intocable, se la daban en la punta de un palo, para que los brahmanes que estaban escuchando no se ofendieran. Por eso fracasó la evangelización de la India y de la China y del Japón. Tuvo un éxito primero formidable, porque los misioneros, que casi siempre eran los jesuitas, o franciscanos, o dominicanos, y luego de muchos años aparecieron los protestantes, especialmente calvinistas de Holanda, llevaban dos cosas, el militarismo y el comercio, y con eso penetraban esos países. Pero a la larga, los chinos, que tienen una cultura de 5.000 años, los japoneses, que son muy inteligentes, siempre lo han sido, y los indios con su cerradísimo sistema de castas, se rebelaron contra el cristianismo y dijeron no más cristianismo, no más cristianismo. Y se perdieron esos países por la mentalidad estrecha de los europeos que decían el rey tiene toda autoridad, la iglesia tiene toda la verdad. Si hubieran sido más flexibles, si se hubieran amoldado a los gustos y mentalidad de esos pueblos, Cristo hubiera sido amado de todos, porque la persona de Cristo es amada por toda la gente, pero el cristianismo no es amado. ¿Se dan cuenta cuál fue el problema de la evangelización del mundo? Que empezó con mucho furor en el siglo XVI y XVII y luego perdió su ímpetu, porque llevaban la cultura europea en lugar del evangelio de Jesucristo. Si hubieran presentado solo a Jesús y su maravillosa figura, todo el mundo hubiera aceptado a Jesús como su maestro. Pero no llevaban a Jesús solo, llevaban a Jesús más la cultura europea, la teología europea, la himnología europea, la mentalidad europea. Y todo salió porque un día el apóstol Pablo se le ocurrió decir, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero Pablo, ingenuo y bueno como era, estaba pensando en reyes ideales y gobernantes perfectos, no estaba pensando en tanta gente mala, tanta gente realmente diabólica, brutal, infernal como ha habido gobernando los pueblos. Sin embargo, Jesús da un ejemplo. Leamos Mateo 17, 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. También se cuenta la historia de un niño mexicano llamado Lucas, hombre de grandes virtudes y grande inteligencia, que quiso ser sacerdote católico porque era lo único que había. Y mandaron su solicitud a España, y en España lo rechazaron por una razón. ¿Saben cuál era? Era mexicano. Era indio. No, ese no va a ser nunca sacerdote, es indio. ¡Qué racismo! Nosotros decimos que los americanos son racistas, pero los españoles y portugueses eran racistas también, y los italianos. En fin, leamos Mateo 17, 24 al 27, el ejemplo de Jesús como ciudadano. Cuando llegaron a Capernaum,
vinieron a Pedro los que cobraban las dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un extranjero, tómalo y dáselo para mí y por ti. Las 2 dracmas era un impuesto anual que todo ciudadano judío tenía que pagar al templo, para el sostén del templo. Y los que cobraban las 2 dracmas, eran cobradores de impuestos, vinieron un día a Pedro y le dijeron, ¿y tu maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro se lo dijo a Jesús. Y Jesús le dice, sí, vamos a pagar el impuesto, porque hay que respetar las leyes y las costumbres. Pero Jesús no tenía un centavo en el bolsillo. Entonces lo mandó a Pedro a que pescara en el lago, y Pedro fue, sacó un pez, y dentro de la boca del pez venía un estatero, es decir, 4 dracmas. Y Jesús le dice, bueno, paga el impuesto tuyo y el mío. ¿Cómo nos gustaría a nosotros ir a pescar y sacar así? Sería grandioso sacar así el dinero para los impuestos. Ahora hay que pagar por la pizza, ahora hay que pagar impuestos por todo, por la Coca-Cola. Pero Jesús respetaba las leyes, ¿no? Y Pablo también. Lean Hechos 23, del 1 al 5. Hechos 23, 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe del pueblo. Aquí Pablo acata una ley judía, no maldecirás al sacerdote, al sumo sacerdote. Él injurió al sumo sacerdote que le mandó golpear en la boca, injustamente. Y Pablo se rebeló porque después de todo tenía fibra humana adentro. Y Pablo era también un gran rebelde, además de ser un gran cumplidor de las leyes. Y le dijo, herirte a Dios, pared blanqueada. Era un insulto. Y le dijeron, al sumo sacerdote de Dios estás insultando. Es difícil que Pablo no supiera que fuera el sumo sacerdote, ¿no? Pero dijo, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote. A veces conviene hacerse el chiquito también. A veces conviene achicarse un poco. Porque está escrito, dijo Pablo, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pablo acata respetuosamente una ley judía. No maldecirás ni al rey ni al sacerdote. Pablo acataba aún la pena de muerte. Lean Hechos 25, 10 al 11. Él daba el ejemplo de respeto a las leyes. Mateo, Hechos 25, del 10 al 11. Sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna regla de muerte hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César. Si algún agravio o cosa alguna digna de muerte hecho, no rehúso morir, dice Pablo. Él acata la pena de muerte. Él sabe que la pena de muerte por ciertos delitos es justa, está establecida por Dios. Y si él hace algo en conciencia digno de muerte, él se presta voluntariamente a la muerte. Y a la larga, ya en la cárcel romana, él se prestó a la muerte, se entregó, sabiendo que había para él reservado una corona de justicia. Pero Pablo respeta la ley, porque todo buen cristiano debe ser respetuoso de las leyes. Todos los gobernantes derivan su autoridad de Dios. Eclesiastés 5:8. Leamos rápidamente estos textos.
Eclesiastés 5:8. La escala de autoridad que existe en todos los países. Una escala de autoridad, siempre hay uno más alto y otro más alto. Y más alto que el más alto está Dios gobernando el universo entero. Daniel 4:32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con los bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor se creía rey del mundo, el más poderoso de los reyes, y sin duda que lo era en el sentido humano, pero castigado de Dios fue convertido en bestia, y durante 7 años padeció de licantropía, una enfermedad mental que lo hacía creerse lobo. Y Daniel se lo dijo: te va a venir a ti 7 años en que vas a ser como una bestia, para que reconozcas que el Dios del cielo es el que manda más. La Biblia enseña que toda autoridad viene de Dios, nos guste o no nos guste. Proverbios 8:15. Hablando de la sabiduría, dice: por ti reinan los reyes y los príncipes administran justicia, por Dios. Y por último, Éxodo 9:13-16. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Faraón también se creía superpoderoso, pero Dios le envió 10 plagas a su pueblo y a él mismo, para que sepas que yo gobierno la tierra. Faraón tenía que ser quebrantado también y reconocer la suprema autoridad de Dios. En fin, el que hace siempre lo bueno puede dormir tranquilo, pero el que está en pecado o en delito no puede dormir tranquilo. Número 2, el ciudadano cristiano se guía por su conciencia. Verso 5. Romanos 13:5. ¿Qué nos dice? Romanos 13:5. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí Pablo apela a la conciencia cristiana. No necesitamos el castigo de policía, no necesitamos la ley, no necesitamos la autoridad de los jueces si tenemos sana conciencia cristiana. Cumpliremos naturalmente las leyes. No porque hay una ley escrita que castiga con multas una infracción, sino por nuestra conciencia. El cristiano debe vivir conforme a su conciencia, y su conciencia está dirigida por el Espíritu Santo. Hay varios textos aquí. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, Dios con toda buena conducta y vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ese es un cristiano. Hermanos, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios toda mi vida. Como Pablo apelaba a su conciencia y decía: ¿quién de ustedes niega mi vida? 24:16 de Hechos también. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ese es un ciudadano cristiano, una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Así tenemos que ser nosotros, los cristianos. Y otro texto, 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. ¿Qué valor tiene la conciencia cristiana? Cuando yo era pastor en Costa Rica, vi un caso de conciencia cristiana. Enfrente de nosotros vivía una viejita que era de la iglesia de los cuáqueros, esos que seguían por su conciencia. No necesitan leyes ni necesitan
abogados ni necesitan reglamentos escritos porque su conciencia cristiana los guía. Ella tenía un hijo que se enamoró de una chica costarricense y se quería casar con ella. La viejita le dijo al hijo que no tenía que ir al registro civil, ni tenía que casarse por la iglesia. Si tú la amas, le dijo, y en tu conciencia has decidido tenerla como esposa, no necesitas nada más. La amarás, la protegerás, la honrarás, sin necesidad de ir al registro civil. La familia de la chica no quería saber nada, quería llevarla al civil y hacer todo reglamentariamente. Y me vinieron a consultar a mí para que yo hablase con la viejita cuáquera. Y me costó trabajo convencerla que en este país de Costa Rica, según estas costumbres, y para no ofender a medio mundo, los jóvenes tenían que casarse ante el registro civil. Pero para la viejita y para el muchacho, desde el momento que él le dio palabra a la chica, ya estaba casado con ella. En su conciencia cristiana estaba casado con ella, y nada y nadie lo iba a apartar de ese camino. Eso es conciencia cristiana. Y modestia aparte, cuando yo le dije a Reina si se quería casar conmigo, desde ese mismo momento que ella me dio el sí, yo me consideré casado con ella. No realizamos el matrimonio, sino hasta después de toda la ceremonia y todos los demás aparatos que se hacen. Pero en mi conciencia, ella era mi esposa desde 3 años antes de la boda. Conciencia cristiana. Así debe vivir el cristiano, según la conciencia cristiana, que es la mejor manera de vivir. El ciudadano cristiano, punto número 3, paga todas sus obligaciones, versículos 6 al 8. ¿Quién lee Romanos 13, 6 al 8? Aquí sí que tocamos un nervio doloroso. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. En los países sometidos había que pagar un tributo al país dominante. Al que impuesto, impuesto. En los países libres y democráticos todos los ciudadanos tienen que pagar los impuestos, porque el Estado necesita el dinero de los contribuyentes para administrar todo el Estado. Respeto hay que pagarlo a todas las personas que están distinguidas con autoridad. Hay que respetar a los jueces, respetar al policía, respetar al guarda de aduana, al maestro de escuela, al pastor. Respétenlo al pastor porque está investido de alguna autoridad. Y darle honra a todas las personas dignas. Todas las personas dignas de honra tienen que ser honradas. En la ley de Moisés ya decía, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Ya en la ley de Moisés, en aquellos tiempos rudos de Moisés, ya se estableció una ley ética y moral, respetar al anciano. Número 4, el ciudadano cristiano se rige por la gran ley del amor. Versículos 9 al 10. Si amamos, y hemos estado cantando acerca del amor y del perdón, si amamos como debiéramos amar, ya tenemos toda la ley cumplida. Amar, perdonar, tolerar, comprender, socorrer, soportar, disculpar. Así debe vivir el cristiano, que se rige no por ley escrita de los hombres, sino por la gran ley del amor. Número 5. El ciudadano cristiano se comporta como ciudadano del cielo. Versículos 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no preveáis para los deseos de la carne.
El ciudadano cristiano pues se comporta en este mundo como un ciudadano del cielo. Vive escuchando un tambor diferente. Camina como no caminan los otros. Escucha voces que el mundo no escucha. Tiene un espíritu que el mundo no lo tiene. Tiene una palabra, una promesa y una ley que solo se cumplen espiritualmente. Ese es el cristiano, eso somos nosotros. Eso estaba en el pensamiento de Pablo cuando escribió este capítulo. Además, el cristiano conoce las sazones del tiempo. Ver Mateo 16, 1 al 3. ¿Qué nos dice ese pasaje? Mateo 16, 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decid, buen tiempo, porque el cielo tiene arrebores. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arrebores el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hasta el 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo en su suelo. Jesús censuró a los fariseos porque entendían en cosas materiales, políticas, económicas, religiosas, pero no entendían la sazón del tiempo, que el reino de Dios había llegado al mundo en la persona de Jesús. Y a veces nosotros los cristianos perdemos de vista que el reino de Dios está en nosotros y que nosotros pertenecemos al reino. Y nos comportamos como ciudadanos vulgares. Andamos en reyertas, en pleitos, en peleas, en discusiones, en ambiciones, en codicias, también en glotonerías, en borracheras, en lujuria, en lascivias, en contiendas, en envidia. Sin saber que somos ciudadanos del cielo. Gladys, ¿ibas a preguntar algo? Lujuria y lascivia es deseo sexual exagerado, salido de madre, deseo sexual excesivamente fuera de norma. Eso es lujuria y lascivia también, son casi las mismas palabras, lujuria y lascivia. Deseo sexual súper exagerado, morboso, enfermizo. Contienda es pelearse. Pelearse con el esposo, pelearse con la suegra o el suegro, pelearse con el hermano en la iglesia. Eso es contienda. Y el cristiano se viste las armas de luz, de la palabra, del Espíritu Santo y de la oración. Y por fin el cristiano ciudadano del cielo en este mundo se viste del propio Señor Jesucristo, y vamos a ver algunos versículos magistrales. Alguien que lea Efesios 4, 24. Sí, a ver. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, pongámonos el traje nuevo. Un traje nuevo, lindo, bien cortado, hecho por el sastre del cielo, con color del cielo. No vistamos los harapos y los andrajos de la vida vieja. ¿Para qué andar vistiendo todavía la mugre de nuestra vida anterior? Cuando podemos ponernos un traje tan bonito, tan bueno, tan elegante. Uno de los padres de la iglesia, San Jerónimo, decía: los sacerdotes tienen que ser muy limpios, y los monjes también, porque los ángeles son personas elegantes. Y como los ángeles están en la iglesia, dice, los ministros tienen que ser limpios en cuerpo y en alma. Si siempre han tenido los cristianos buenos pensamientos cuando han querido. Cuando no quieren, tenemos los pensamientos del mundo y nos comportamos como cualquier mundano. Pero cuando queremos seguir la palabra de Dios, somos los maestros del mundo, los maestros de los gentiles, maestros del que no sabe. Efesios 6, verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístanse la armadura de Dios, y le vamos a pedir al grupo Parábola que cante su canción sobre el yelmo y sobre la vestidura del cristiano. Efesios 6, 14.
Pablo tiene muy presente, muy clavada en la mente la idea del vestido nuevo. ¿Por qué él había sido vestido de nuevo? Él había vestido el vestido fariseo durante toda su vida. Y estaba orgulloso de ser vestido como un fariseo. Los fariseos tenían vestimentas especiales, vestiduras especiales. Les gustaba ir agregando de año en año flecos a su manto. Cuanto más ancianos eran y cuanto más dignidad política tenían, más flecos añadían a sus mantos. Jesús los censuró porque les gustaba añadir filacterías a sus mantos, pero no tenían nada bueno en el corazón. Así que Pablo, que había vestido el vestido fariseo durante años y luego fue vestido del Señor Jesucristo, sabía lo que decía cuando decía, vístanse del Señor Jesucristo. Colosenses 3, 12. Sí, a ver. Veanlo fuerte. Dios pues, como el castillo de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí son virtudes cristianas, verdaderas. El cristiano debe llevar virtudes y frutos, no tanto dones, como virtudes y frutos. Vestidos como escogidos de Dios. Dios nos escogió para esto, santos y amados. Miren el lenguaje tierno del apóstol Pablo. De entrañable misericordia, misericordia de las entrañas, del corazón. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor. Volvemos a lo mismo, de que el que ama cumple toda la ley. Vestidos de amor. Qué lindo vestido, ¿eh? Sí, Estaba pensando yo en el versículo 13, que cuando ya tenemos todo este ropaje, todas esas palabras que están hablando entonces del 13, yo creo que podemos comportarnos como que dice el 13, ¿no? Comportarnos nosotros ahora. Sí. Porque si no tenemos todo este ropaje, nosotros no podemos hacer eso. Sí. Los soldados antiguos se recubrían de metal para guardarse de las flechas y de las lanzas. Y yo creo que Pablo empezó a hablar de la vestidura cristiana porque estuvo 2 años con un soldado de guardia. Y todos los días veía al soldado romano, que a veces cambiaban de soldado, con su hermosa armadura romana, ¿no? Su cota de justicia, su yelmo, su cinto, su escudo. Y se le ocurrió hablar de la armadura cristiana y del vestido cristiano. Tanto mirar al soldado romano que lo cuidaba. Se inspiró Pablo y escribió la carta a los Efesios, que la escribió desde la cárcel romana. Y mirando al soldado romano empezó a escribir, pónganse el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, el cinto de la verdad, calzado a los pies. Mirando al soldado romano describió al soldado cristiano. Y les dijo, vístanse. Y por último, allí en Colosenses 3:14, vestíos del Señor Jesucristo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y por último, 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como llenos. Aquí Pablo cambia un poquito y habla otra vez de cota de justicia y esperanza de salvación por yelmo. El yelmo protege la cabeza, sí, de los hachazos y de los flechazos y de las pedradas. El yelmo cubre la cabeza. Cuando uno está seguro de su salvación, tiene la cabeza segura también. Cuando uno no está seguro de su salvación, pierde la cabeza y empieza a tratar de salvarse a sí mismo haciendo obras. Pero el que está seguro, el que está salvado por la fe. ¿Y escucharon el programa de hoy? ¿A que no? Sí. ¿Así? ¿De qué hablamos? Del sello interior del Espíritu. El que está seguro de su salvación, que tiene la salvación por yelmo, no se va a enloquecer, no se va a volver esquizofrénico, paranoico, no va a tener problemas mentales, no va a ir a parar al psiquiatra. Tiene la cabeza fría y serena porque tiene en la cabeza el yelmo de la salvación. Leímos entonces 1 Tesalonicenses 5:8. Bueno, todo eso es el ciudadano cristiano. Vivimos en un mundo malo, perdido, condenado, pero somos ciudadanos de un reino mejor, ciudadanos del reino de los cielos.
Prestemos acatamiento a las autoridades hasta donde sean justas. No someterse servilmente a la autoridad. Recordemos el gran fracaso de las misiones cristianas a América Latina, a la India, a la China y al Japón, que comenzaron muy bien, estuvieron a punto de conquistar todos esos países para Cristo. Pero no presentaron a Cristo, Salvador de todos los hombres, sino que presentaron su teología europea, su himnología europea, su mentalidad europea y obediencia a Europa, ya sea en el comercio que desarrollaron los portugueses y los holandeses y los ingleses por todo el mundo, o ya sea en las ideas políticas que obligaron a los pueblos aquí en América a someterse servilmente a España. En la Argentina siempre se menciona la famosa tesis del obispo Lué, que era un obispo que estaba allá en Buenos Aires, antes de que se formara el primer gobierno patrio. Dijo el obispo Lué: mientras haya en España un español, ese español tiene que mandar a las Américas. Y mientras haya en América un español, ese español tiene que gobernar a todos los pueblos americanos. Y a esta tesis se opusieron los patriotas diciendo: no, el pueblo americano tiene ya mayoría de edad y reclama sus derechos. Y en la Argentina, el 25 de mayo de 1810, se formó el primer gobierno patrio y allí empezó la gran gesta de la emancipación americana. ¿Por qué? Porque los criollos se rebelaron contra la autoridad de España, del rey, y años después de la iglesia. Nosotros los evangélicos fuimos evangelizados por misioneros americanos o ingleses y algunos alemanes. Ellos nos trajeron el evangelio, pero también nos trajeron su himnología y su teología. Nos dieron una Biblia, que era la versión Valera antigua. Lee esta, que esta es la única Biblia, y no te apartes de ella. Y nos metieron un himnario, y canta esto, porque si no cantas esto, lo demás es mundano. Y nosotros, pobrecitos latinoamericanos, mansitos, igual que los indios, nuestros antepasados, nos quedamos calladitos. Hasta que vino la revolución musical de unos 25, 30 años atrás, y aparecieron las guitarras, y aparecieron los charangos, y aparecieron las quenas, y aparecieron los bombos, y cantamos la música que nos había gustado. Aquella música que cantaron los hispanoamericanos en el siglo XVI y XVII, cuando aceptaron el evangelio a través de la música. Bueno, a ver si somos mejores ciudadanos de aquí en adelante. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.